Ahora vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes espera un poquito. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno. Hoy vamos a ver la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, que es Historia del Peronismo de Evita. Esta materia la dictó Evita en la Escuela Superior Peronista. La Escuela Superior Peronista empezó el 1 de marzo de 1951 con un discurso inaugural de Perón y de Evita que están en mi página escuelasuperiorperonista.com. Ahí en la portada, si la buscan, lo van a encontrar debajo de la explicación de la escuela. Y primero hablaba Evita exponiendo sobre la historia del peronismo, y después venía Perón exponiendo conducción política. Yo voy a insistir siempre, compañeros, con ustedes, que el objetivo de estas charlas y de estos Zoom no es escuchar a un compañero más o menos sabiondo o más o menos importante, como desgraciadamente está puesto de moda dentro del movimiento, como si la formación fuera ir a escuchar, como se dice vulgarmente, algún jetón o algún sabiondo. Y no es solo eso, o sea, por lo menos yo quiero desterrar eso para que todos y todas nos convenzamos que Perón quería y formó una escuela. Primero formó la Escuela Superior Peronista acá en Capital. A partir de 1951 hasta 1953 formó a distintos compañeros que a partir del 53 formaron las escuelas peronistas regionales, una en cada provincia. Pero además había formado Perón la Escuela Superior Sindical en la CGT, y cada uno de los sindicatos tenía también una escuela de formación, que además de la formación técnica correspondiente a cada sindicato, tenía la formación doctrinaria, que era la de el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el que yo quiero desarrollar con ustedes. Y esta materia, Historia del Peronismo, dentro del plan de la escuela, era considerada, con conducción política de Perón, las dos materias fundamentales, decían. Una porque era la experiencia política transmitida con amor por Perón, la experiencia política de Perón transmitida a los compañeros, y esta porque yo le puse ahí nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje, pero sobre todo nuestro ejemplo de militante. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en esta materia, no ¿cómo les puedo decir?, un tratado de historia del peronismo, sino la experiencia militante de Evita. Es lo que deberíamos ir a buscar en esta materia, y es un poco lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. ¿Por qué les digo que lo importante es que ustedes decidan formar una escuela en el ámbito de ustedes, aunque no sepan mucho? Si necesitan este PowerPoint que yo comparto con ustedes, pídanmelo a través de Romina, o pídanle mi teléfono a Romina de San Juan, con la que yo estoy en permanente contacto para la tarea con ustedes. Tendríamos que hacer lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes, leyéndolo, compartiéndolo con los compañeros. Y si hace falta parar porque uno no entendió, porque quiere hacer un comentario, paran. Y esa es la verdadera formación
que deberíamos hacer en las distintas agrupaciones o unidades básicas o merenderos, como seguramente tienen ustedes, o centros de, de acción social. Y para empezar, quería compartir con ustedes, por lo menos en mi concepto, después de Evita, la compañera Cristina es el mejor ejemplo que tenemos de militante, de dirigente, y quería compartir con ustedes este concepto de Cristina cuando inauguró no sé cómo se llama, no es un busto, pero en el edificio de Obras Públicas se inauguraron unas imágenes de Evita en los dos lados, y ese día Cristina decía lo siguiente: la verdad que cuando recién escuchaba la voz del locutor cuando dijo su paso a la inmortalidad, hablando de Evita, ¿no? Quizá no pensó el exacto sentido de esas palabras y que más que una presentación estaba afirmando, describiendo una verdad histórica. O sea, el pase a la inmortalidad de Evita, porque ella, la más odiada, pero la más amada, la más agraviada, insultada y descalificada, pero la más venerada, yo agregaría ahí la más venerada por los humildes de nuestro pueblo, la más vejada, pero hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia definitivamente con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de todos los argentinos y argentinas. Porque de algo no se puede dudar, y es precisamente de su dimensión histórica, política, humana y cultural. Y es un poco esa dimensión en la que ustedes van a ver en Historia del Peronismo, y es un poco lo que yo humildemente quiero compartir con ustedes, pero siempre teniendo en cuenta que lo que pueda yo compartir en una hora o tres cuartos, que más o menos dura la exposición mía, es un 1% de lo que ustedes, de la riqueza que tiene este texto, que si ustedes lo comparten con los compañeros en su, en, en su centro cultural o en los centros que tienen ustedes, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, lo que yo pueda compartir con ustedes es un 1% del valor que tiene este texto, del valor que le pueden sacar ustedes de aprendizaje, que es fundamentalmente cómo deberíamos nosotros encarar la militancia, ¿no? Y entonces, espera que voy a seguir. La historia del peronismo de Eva Perón. Yo les decía antes, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Nuestro ejemplo de militante. Y lo repito porque creo que completa el anhelo de mujer y hombre peronista expresado por Perón el 5 de septiembre del 52, cuando nos decía del hombre y la mujer peronista, o sea, del hombre y la mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Y este creo que es el primer aprendizaje que tenemos que hacer, que para Perón siempre tiene en cuenta esta doble dimensión que tenemos las personas, los seres humanos, los hombres y las mujeres. Materia y espíritu, inteligencia, que según Evita predomina en los varones, y el corazón, que según ella predomina en las compañeras. Somos individuales, pero al mismo tiempo sociales. Somos materiales, pero con vocación de trascendencia. Somos limitados, pero podemos, a través de nuestras acciones, como fueron Perón y Evita, trascender a la historia, y como está haciendo Cristina desde ya,
trascender a la historia, trascender a los demás hombres que vengan después en las futuras generaciones, ¿no? Y puse este texto porque en todos los libros de la Escuela Superior Peronista, en la segunda página del texto original, había un texto que podríamos llamar especial o particular de esa materia, como para expresar el sentido de la misma, ¿no? Y en esta materia, Historia del Peronismo de Evita, el texto que hay es: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Esto lo decía Evita el 1 de mayo de 1952. Tengan en cuenta que ella falleció o pasó a la inmortalidad el 26 de julio de ese mismo año, y ya estaba bastante enferma en ese momento. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes, la tarea militante de Evita en sus realizaciones. No están en el libro no se mencionan tampoco en el libro de Historia del Peronismo, pero yo la quería compartir con ustedes para que vean que no fue una teórica Evita, como tampoco lo fue Perón. Y tuvo una obra política, educativa, sanitaria, de protección a la niñez, a la mujer y a la ancianidad, como también turística y deportiva de la Fundación Eva Perón, que fue de enorme magnitud, alcanzando a todos los confines del país. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, 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 y que yo voy a recalcar cada vez que puedo, es que Perón siempre, la característica del peronismo, del justicialismo, es que es un movimiento nacional. ¿Y por qué es un movimiento nacional? Porque toda la propuesta política de Perón está dirigida al conjunto del pueblo argentino. Y van a ver ustedes que Evita habla del pueblo como del conjunto del pueblo argentino. No habla de un sector, ni de un grupo, ni de un sindicato, ni de una agrupación. Siempre habla ella, y Perón sobre todo, al conjunto del pueblo argentino. Y la propuesta política de Perón siempre es al conjunto del pueblo argentino. Así, la primera tarea importantísima desde el punto de vista político es la creación del Partido Peronista Femenino, la construcción de vivienda para familias obreras, los policlínicos, el Policlínico Lanús, el Policlínico de Avellaneda, el de San Martín, me parece también, escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, una ciudad infantil y otra estudiantil acá en el barrio de Belgrano, que ahora creo que es el Incucay, me parece. O la atención a personas con discapacidad. El hogar de la empleada de Capital Federal, que estaba, creo que en Avenida de Mayo al 500. Y el edificio de la sede de la Confederación General del Trabajo. Y además, lo que es hoy frente a la sede de Azopardo, la sede de la CGT, lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, que iba a ser la sede o Evita la hizo por lo menos para que sea sede de la Fundación Eva Perón. También administró los complejos turísticos de Chapalmalal en Mar del Plata, ¿no? De Río Tercero en Córdoba y Puente del Inca en Mendoza, y todos ellos con planes de turismo social, e inclusive levantó una localidad turística que se llamó Villa Eva Perón. Yo no sabía que había lo que hoy es la famosa Las Cuevas, la había hecho Evita, ¿no? Asimismo, creó una escuela de enfermeras, puso en funcionamiento un tren sanitario, implementó un plan agrario para pequeños y medianos productores agrarios,
habilitó comedores escolares, otorgó pensiones a la vejez y organizó competencias deportivas como los famosos campeonatos infantiles Evita, que todavía se organizan en la provincia de Buenos Aires, ¿no? También debe mencionarse la ayuda directa con distintos artículos a personas, las famosas máquinas de coser, que todavía en algunos, yo vivo en San Telmo, en Capital Federal, y hay una compañera que tiene una vidriería y en el frente tiene una máquina de coser de aquellas que había entregado Evita a las compañeras para que se ganaran la vida. Entrega de medicamentos, de herramientas, de silla de ruedas, de prótesis varias, de ropa, de muebles, etc. Del mismo modo, el reparto del pan dulce y sidra para las fiestas navideñas y de juguetes para niños en la festividad de Reyes. Pero es muy importante, así como es importante tener en cuenta todas estas acciones reales de Evita, a ver, me decía que Gloria levantó la mano. Espera un poquito, Gloria, que espera un poquito que habilito el... Espera un poquito. Solicito. A ver, Gloria, ¿qué me querías decir? A ver. Espera un poquito, a ver. A ver, espera un poquito. No. A ver cómo. Bueno, no sé hacerlo, Gloria. Disculpame, en todo caso, cuando termine, charlamos. No, no, no sé habilitar ahora a uno en forma particular. Seguimos entonces con lo que fue historia del peronismo de Evita. Y antes de entrar en ello, les decía antes que Evita habló en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo del 51. Y ella en ese momento decía, cuando me animo a hablar, porque como mujer, como argentina, y como la más fervorosa y apasionada peronista, miren cómo se expresa ello, hay que estar convencido de algo para hablar así, ¿no? Y qué es lo que yo en última instancia quiero compartir con ustedes. Nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado, arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Y hablando de la Escuela Superior Peronista, dice, aquí en esta escuela, que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. De ahí la importancia que yo le doy a que ustedes se animen a formar una escuela en su ámbito de militancia. No son locuras mías. Acá cuando dice que la Escuela Superior Peronista viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, es porque Perón, la única herramienta que utilizó para la realización de sus proyectos políticos fue la formación en militantes, en dirigentes, y para que los militantes y dirigentes lleguen al conjunto del pueblo.
Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos. Y sería de desear que las escuelas superior peronistas que ustedes formen en cada uno de sus ámbitos también sean el hogar común de todos los compañeros y compañeras de las distintas agrupaciones, o por lo menos la propuesta que yo les sugiero que hagan al conjunto de los compañeros, porque este plan de la Escuela Superior Peronista es el único plan que nos dejaron Perón y Evita, y creo que toda la propuesta del plan de la Escuela Superior Peronista es, como les decía antes, para el conjunto del movimiento peronista, no para un sector, ni para un compañero, ni para un dirigente, sino para el conjunto. Y sigue Evita. En esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo, que es lo que deben enseñar ustedes en la escuela que propongo formar. Pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Yo diría, como Perón no está físicamente ahora, a querer a la doctrina peronista, a querer nuestro proyecto político, porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que gritan, y tantos compañeros y compañeras han gritado la vida por Perón, ¿no? Vaya entonces, la verdad, un homenaje a todas las compañeras y compañeros que dieron la vida por Perón, ¿no? Y por nuestro pueblo, por supuesto. Entonces vamos a empezar con lo que es el primer capítulo de Historia del peronismo, la concepción peronista de la historia. Y miren, yo puse estos textos para que ustedes entiendan el sentido que Evita le quería dar a esto. Y habla de que ella usa la intuición, que para ella no es más que la inteligencia del corazón, hablando sobre todo de la intuición que tienen las compañeras y que ella tenía en grado sumo. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Si hay alguna verdad importante, es esta, ¿no? Y por suerte las compañeras y las mujeres en general están tomando el bastón de mariscal y lo están usando mucho más que antes, ¿no? Y sigue Evita. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar en la historia del peronismo con el corazón, como era lo que yo les quería decir, no en una charla erudita sobre historia, sino que va a profundizar la historia del peronismo con el corazón. Y vamos a ver qué nos dice. Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día extraordinario. La primera función, la valoración de su hombre, de su líder y además su compañero de vida, ¿no? Como pasó con Néstor y Cristina. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria. Insisto, del pueblo y de la patria, del conjunto, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. A esto me refería yo cuando al principio les puse un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. O sea, alguien que tiene todas esas cualidades es capaz de brindar su vida, el conjunto de su vida, como lo hizo ella, al servicio de una causa
de un ideal. Los pueblos no avanzan sin conductor. Ahora empieza a dar el lugar al pueblo y a un conductor de pueblo, porque va a decir claramente que el pueblo solo no va a ningún lado y que un conductor solo tampoco. Tiene que haber el encuentro del pueblo con un conductor y de un conductor con un pueblo. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Eso aparece muy claro en Conducción Política, que yo les recomiendo efusivamente, compañeros, analizar y estudiar siempre, siempre, siempre. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. Y esto nos pasa también a nosotros en la militancia. No es que el pueblo está en un lado y nosotros en la básica solo. Tenemos que lograr lo que dice Evita acá, esta unión de nosotros como militantes o dirigentes y el conjunto de nuestro pueblo en el que nos desarrollamos o militamos, ¿no? Y habla, como les decía, de dos personajes, de Perón y del pueblo, ¿no? O sea, del dirigente. Por eso Perón también en Conducción Política habla tanto, sobre todo en el capítulo, en la bolilla sexta y séptima, de la importancia de los dirigentes, cuando dice que la responsabilidad del dirigente es total, por esta razón que plantea Evita. Para poder lograr ver la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder, en los dos. Esa relación de pueblo y líder, que se expresó tan claramente el 17 de octubre, ¿no? La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. O sea, yo creo que en esto Evita es un ejemplo para nosotros, ¿no? Y después nos habla de las distintas interpretaciones de la historia, de los individualistas que creen que la historia la hicieron solo los grandes hombres, y de los colectivistas que creen que la historia la hicieron solamente los pueblos, ¿no? Y entonces empieza a hablar Evita de los genios, los conductores, los pueblos y su relación. A ver, cuando habla después va a explicar qué significa cada una. Cuando habla de los genios, habla de un Perón, de un Napoleón, o sea, de un conductor político importante, de una Cristina, por ejemplo, hoy. Los pueblos no avanzan sin conductor. Lo importante es que pueblo y genio se encuentren. No hay en la historia una relación, diríamos, distinta entre un pueblo y una conducción. Y después nos empieza a hablar de los hombres comunes, de los hombres superiores y de los hombres extraordinarios. Existen indudablemente desde el punto de vista de su relación con la historia, en su relación con la historia, de la que también habla Cristina mucho, ¿no? De que ella milita para el reconocimiento de la historia, no para el reconocimiento de Clarín o de algún otro sector individual. En esta clasificación, o sea, hombres comunes o mediocres, que dice Evita, hombres superiores y hombres extraordinarios. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos, y existen hombres superiores entre los humildes. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabiondos, o los sabios, los sabiondos, digo yo, y los inteligentes para atacarlos, como así los humildes y menos cultos para apoyarlos.
en el sentido que después Evita va a desarrollar, en que los que saben intelectualmente algunas cosas, normalmente los atrapa la soberbia, en cambio los humildes, ¿cómo les puedo decir? Reconocen sus limitaciones, reconocen el valor de los otros, y con ello se puede crear la historia, ¿no? Entonces establece la comparación entre los hombres y mujeres mediocres y superiores. Los mediocres no reconocen sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre caminos nuevos. A los mediocres les gusta andar sobre cosas ya hechas. A los superiores les gusta crear. Esta es la diferencia que también establecía Perón en Conducción Política sobre el conductor y el caudillo, ¿no? El caudillo va sobre lo ya hecho y el conductor tiene como característica la creación. Los mediocres se conforman con un éxito, los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor pues, que suele copiar cuadros y otro pintor que crea cuadros, por ejemplo, el primero es un hombre o mujer mediocre, el que copia cuadros nada más, el segundo es un hombre o mujer superior. Por eso al creador se lo define con el título de artista, que es la característica principal del creador. Y dice Evita, el creador no concibe el fanatismo. El creador. El mediocre no concibe el fanatismo. La militancia, la entrega a los demás, el sacrificio por los otros. Los mediocres son inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo, etc. Que en última instancia también se confunden con nuestros adversarios o enemigos en general, sobre todo los que tenemos ahora, cuya única finalidad es los negocios y el dinero. Con estas cosas para ellos no existen y son ridiculeces. El hombre o mujer superior sabe en cambio que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Un hombre o mujer superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Miren qué hermosa definición del militante que nos da Evita acá. Capaz de amar hasta el sacrificio. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Y después habla de la justicia individual y de la justicia para todos. Y ella dice que en la historia de los pueblos puede haber habido justicia individual, pero no justicia para el conjunto del pueblo. Porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes, que forman la mayoría de los pueblos. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad, por lo menos en aquella época, y es a lo que nosotros deberíamos trabajar para volver a realizar esto, ¿no? Y ven que nuevamente Evita habla de todo el pueblo, la inclusión de todos y todas. En el tercer capítulo, para mí es el fundamental, son todos importantes, pero lo pongo acá resaltado, porque es la tarea que nos propone ella de convertir a la masa en pueblo, a la masa con valores morales y espirituales. O sea, a la masa sin conciencia social, como vamos a ver, sin organización social, que estas son las características o la diferencia entre masa y pueblo para Evita. La masa no tiene conciencia social, no tiene personalidad social y no tiene organización social. En cambio, el pueblo sí tiene conciencia social, se siente parte del pueblo, se siente integrante del pueblo
es solidario con los demás, etc. Tiene personalidad social y organización social. Esto se vio fundamentalmente en el 17 de octubre. El conjunto del pueblo tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta de que sin Perón iban a perder todos los derechos adquiridos. Tuvieron la organización suficiente como para en una semana poner 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Y la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido lo que se habían propuesto. Y también hay otras diferencias secundarias. La masa se expresa violentamente, como ven en algunos pueblos y también a veces en nosotros, cuando no hay una conducción, ¿no? El pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como el 17 de octubre. La masa está integrada por explotados, en cambio el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres. La masa no tiene conciencia de su unidad, en cambio el pueblo sí tiene conciencia de su unidad. En la masa no hay privilegiados y en el pueblo todos tienen iguales privilegios y por eso no hay privilegiados. Según Evita, la masa siente solamente y el pueblo siente y piensa. Y nuestra responsabilidad, por eso les decía la importancia de nuestra responsabilidad como militantes, es transformar a la masa en pueblo, a la masa sin conciencia social, sin todos esos amigos, compañeros, familiares, que evidentemente los podemos considerar masas por no tener conciencia social, por no tener solidaridad social, por no tener unidad hacia el conjunto del pueblo, no sentirse parte, por lo tanto no están organizados en ningún lado, desprecian lo social, lo político, etc. Hay un tema, en el capítulo 4, Evita habla de los pueblos en la historia, el pueblo y la oligarquía, y del espíritu oligarca, para que vean que la historia que nos plantea ella es las vivencias militantes que tuvo, ¿no? Los 3 amores de un peronista, según ella, deben ser el pueblo, Perón y la patria. Yo siempre digo que los 3 grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos 3 grandes amores tal como yo lo siento, y no solamente como una linda palabra. El buen peronista sirve lealmente al pueblo, al conjunto, no a mi grupito o a mi dirigente nada más, al conjunto del pueblo. Deberíamos trabajar todos y todas para la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza del conjunto de la nación. No me voy a cansar de repetirlo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo y si se siente él mismo parte del pueblo. Y no tiene, escuchen bien, ya esto Evita le da fundamental importancia, y no tiene ambiciones de privilegio y si sirve lealmente al pueblo. Entonces, estableciendo la diferencia entre la oligarquía y nuestro pueblo, nos habla de los vicios de la oligarquía y de las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Si lo habremos sufrido de 2015 a 2019, ¿no? En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo, donde no dan absolutamente ninguna importancia al hombre, a la mujer, al ser humano. Y acá en Capital, por lo menos en mi barrio, hay
un montón de gente tirada en la calle y el gobierno de Cambiemos que tenemos no hace absolutamente nada. En cambio, la virtud del peronista debe ser la humildad, la virtud fundamental del peronista. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista, el peronista dice nosotros. Y después habla de los orígenes del peronismo, ¿no? Que fundamentalmente ella lo pone en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dice, el peronismo a mi juicio nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. O sea, cuando se estableció esa primera relación del dirigente con el pueblo, que es lo que deberíamos imitar nosotros permanentemente. Y después habla de las causas del peronismo y las atribuye, por un lado, al liberalismo, para que el peronismo nació para librarse del imperialismo y del fraude de la oligarquía desde ya. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas, porque hay algo que nos ha enseñado el general: amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Y hablando de las conquistas que ha logrado el peronismo, dice, yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten. Esto lo tendríamos que aprender. Las conquistas no se discuten, las conquistas se defienden, como defendieron el 17 de octubre las conquistas que habían logrado los compañeros. La justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento que deben defenderse. Deberíamos defenderla. Deberíamos defenderla. Y también atribuye la creación del peronismo, o sea, no solo para anular al capitalismo. Evita dice que para anular el capitalismo, Perón concibió la independencia económica y la realizó, porque lo grande de Perón es no ser un teórico, sino un maestro realizador. Y para anular la acción comunista, concibió la justicia social y también la realizó. Acá sobre el comunismo tenemos que tener en cuenta que en aquella época el comunismo soviético, sobre todo, tenía características internacionales y imperialistas, y por supuesto tanto el socialismo como el comunismo a partir del 45 se opusieron al peronismo, cosa que ahora no sucede. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. En cambio, nosotros los peronistas, Evita dice que deberíamos ser misioneros de Perón. Por eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros y compañeras, más cerca de los pobres y de los desposeídos. Porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón. O sea, esta es la diferencia fundamental del peronismo, que tiene al hombre. Para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Ese es el principio fundamental filosófico del peronismo. Entonces es principio y fin de todo lo que hacemos. Es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Como decíamos antes, materia y espíritu. Y nosotros trabajamos para cada hombre y para cada mujer de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, etc. Y después Evita habla del 17 de octubre, que para ella tiene una significación especial. O sea, el capítulo 8 es el 17 de octubre, Perón y los descamisados, o sea, la patria, Perón y el pueblo. Y según ella, el pueblo hizo el 17 de octubre. Pero la explicación de esto la da Perón en Conducción Política, y por eso
la insistencia que yo hago en que ustedes formen una escuela. ¿Por qué sucedió el 17 de octubre? Nos explica Perón en Conducción Política. Porque él del 42 al 45 se dedicó, como les decía yo, a enseñar, a transmitir, a compartir, a discutir, sobre todo a través de los trabajadores y trabajadoras, su proyecto político. De manera que la gente ya sabía cuál era su proyecto político y lo conocía. Entonces, el 17 de octubre, cuando lo metieron en cana Perón, cuando lo metieron preso, la gente dijo, todo esto lo vamos a perder. Pero ya tenían conciencia, sabían de qué se trataba. Y entonces dice, pero ¿por qué sucedió el 17? ¿Por qué la gente hizo lo que hizo el 17 de octubre? Perón dice, porque la gente ya estaba enseñada, que es la tarea que deberíamos hacer nosotros, y por eso insisto tanto en el tema de la escuela. Y insiste, Evita, en los tres amores del peronismo, la patria, Perón y el pueblo. Dice, y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos tres amores son uno solo, porque sin el pueblo no tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria. Y sin patria no valdría la pena vivir. Y acá una cosa esencial al peronismo. Así como nuestros adversarios y sobre todo nuestros enemigos, la característica fundamental es el odio y la violencia. Nos mataron a los peronistas, nos hicieron absolutamente de todos nuestros enemigos. En cambio, el justicialismo triunfa por el amor y va a triunfar por el amor. Esto tengámoslo muy, muy en cuenta. Es una enseñanza de Evita. Las doctrinas triunfan en el mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. Esta es una frase de Perón que Evita utilizó permanentemente. Y yo quise poner acá también una cita de Evita sobre las compañeras que, por lo menos lo que yo veo, son la mayoría de la militancia. Las mujeres y el movimiento peronista. De allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío y más generoso, más humano y más justicialista a medida que las compañeras agarren el bastón de mariscal y lo usen siempre. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales para ennoblecer con su aporte al movimiento político. No es de menospreciar al hombre, porque él trae su inteligencia y nosotras el corazón. Yo creo que los dos llevamos la misma, pero seguramente hay una característica particular en los hombres y en las compañeras, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando a General Perón para construir una patria más feliz, más justa y más moderna. Este es el verdadero feminismo que propone Evita, la unión del hombre y la mujer para realizar juntos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, somos capaces de crear una sociedad más feliz. Y por último, en el último capítulo, Evita nos habla de el peronismo ante el mundo, el peronismo como movimiento nacional y movimiento humano. Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado, si habremos sido combatidos. Y podrían terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina de Perón. La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional.
por esta construcción del amor. La historia nacional es en síntesis la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerlas un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y de ahí la importancia de que nosotros sepamos claramente qué significan todas estas cosas, y por eso insisto en la necesidad de que estudiemos, formemos una escuela, que le dediquemos tiempo, que no suspendamos la formación por cualquier cosa, etc. Y también habla de difundir mundialmente la solución justicialista. A esta altura de nuestra materia, puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. Y hubiera entrado mucho más si la formación hubiera sido más acendrada, porque la Escuela Superior Peronista existió hasta 1955 y todavía no la hemos recreado para el conjunto del movimiento. Por eso yo insisto en que, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, con 1000 escuelas como nos pedía él en conducción política, volveremos a tener unidad en las ideas, unidad de concepción para unidad en la acción, ¿no? El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo, que está ya hastiado del capitalismo y ahora del neoliberalismo, ¿no? Y yo puse esta frase que la saqué de La razón de mi vida porque me pareció importante. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres salvarán a las mujeres. Y este concepto me parece muy, muy importante. Perón repetía, y a veces nos olvidamos que solamente los humildes salvarán a los humildes. Y las compañeras tengan en cuenta que solamente las mujeres, nos dice Vita, salvarán a las mujeres. Y ojalá, esta es una sugerencia mía, las compañeras peronistas se pongan al hombro la creación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente. De eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y esto era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. Y espérenme un cachito que voy a ver si puedo a ver, sacar el a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, a ver si puede desmutearse. No pueden. A ver. Habilitar. Ahí está. A ver ahora. Dice, permitir que los participantes reactiven su audio ellos mismos. ¿No hay ninguna pregunta? Hola, buenas noches. Soy Sí. Karen de Lincoln. Ah, ¿qué tal, Karen? Sí. Más ¿Vos? o menos, más o menos un poquito de lo como había empezado el relato de Evita, me hizo acordar mucho al intendente acá de Lincoln, Alex, Jorge Abel Fernández. Ajá. La verdad que tenía muchas actitudes y similitudes a la militancia que compartía ella, y la verdad me quedé bastante impresionada, así que
me gustó un montón de la parte de las mujeres, que estamos en un poder único, creo que se nos abrió un montón las puertas después de que ella empezó a militar, ¿no? Yo Sí, tengo 29 años y estuve leyendo, informando, porque me gusta la política, me gusta los temas de ellas, más cuando somos todo un cuerpo femenino, ¿no? sí, Y sí, la sí. verdad que, que estoy muy impactada y agradecida a la vez porque las mujeres tomamos fuerza y la última palabra que usted dijo del feminismo, eso es feminismo. O sea, el Claro. verdadero movimiento, apoyar a la mujer a la otra mujer. Sí, sí, y entre las mujeres y los hombres hagamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria del conjunto, diríamos, sin exclusión, Exactamente. sin exclusiones. Yo la verdad que a las compañeras les recomiendo efusivamente tomar el ejemplo de Vita y de Cristina también como modelos, pero sobre todo de Vita, que tiene a través de estos textos este modelo de feminismo, diríamos, ¿no? Este modelo de mujer militante que nos cabe como militante, nos cabe a todos, ¿no? Por eso yo los voy a remachar con el tema de que hagan todo lo posible con humildad. O sea, la formación no es para que nadie aparezca como sabiondo. La formación es para que entre todos los compañeros podamos ir aprendiendo estas cosas que nos van enriqueciendo como militantes, como personas, porque son un modelo ejemplar extraordinario, ¿no? Y para poder estudiar hay que imprimir estos textos. Por eso yo empecé por el primer nivel, como para que los compañeros y compañeras tengan la posibilidad de imprimir estos textos. Y si alguno quiere el PowerPoint que pasé yo hoy, hablen con Romina o díganle a Romina y yo se lo paso. Otra consulta que me Sí, quedó sonando ahí. El tema de escuela. Escuela como escuela para formar y formar nuestros compañeros, porque primero nosotras como dirigentes, como nosotros, tenemos que estar formados para darle la base a ellos y seguir en la sí, lucha, ¿no? sí, pero sí. A ver, el tema es que el plan de la Escuela Superior Peronista lamentablemente no estaba al alcance de todos. Mira, la página web escuelasuperiorperonista.com, que ustedes seguro ya conocen, ¿no, Karen? ¿O no conocías? Yo no la conocía, soy nueva, en el movimiento hace un mes que estoy, Ah, así que me estoy nutriendo más un poquito de lo que sé, así que ir también manejándome. eh, a ver, lo que hay en la página web escuelasuperiorperonista.com es un trabajo que yo hice desde el 2011 hasta ahora. Lo habré terminado hará un año más o menos. Y es el rescate de todo lo que fue el plan de la Escuela Superior Peronista de 1951 a 1955. Y es un plan extraordinario de formación que lamentablemente es la única página web donde están estos textos y estos temas. Y no ha habido en el movimiento nacional una preocupación por esto. Y yo creo que estamos como estamos porque no le hicimos caso a Perón en este sentido, de que la única herramienta que tenemos los peronistas para hacer nuestra revolución en paz es la formación. Perón no utilizó nunca otra formación. ¿eh? La otra es la violencia, el odio, el dinero, el poder utilizado con discreción, la cana, matando gente, para hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tenemos que tener un proyecto político, lo tenemos que conocer, lo tenemos que transmitir al conjunto del pueblo para que nos apoye, porque además nuestro proyecto es democrático, nos tienen que votar, y para que nos voten no solo tenemos que realizar cosas,
sino que le tenemos que explicar lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de todo esto. O sea, yo le transmito la importancia porque hace como 10, 12 años que estoy viendo cuál fue el camino que realizó Perón para hacer lo que fue, ¿no? Es la formación, no hay otro. ¿No se escuchan? ¿Me dicen? No se escucha. Alicia. Yo sí lo escucho bien. ¿Me escucha? Ah. Yo sí te escucho bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia, idea? Les recomiendo que armen las escuelas. O sea, yo les pasé a Romina un modelo. O sea, si imprimen lo que yo les mandé, los textos que les mando, tanto de conducción política como ahora de historia del peronismo, son hojas A4, que si ustedes las imprimen, si las imprimen a doble fase son 9, 10, 12 hojas cada una. Y yo le mandé a Romina para cada una de los centros de ustedes, como una tapa, diríamos, como para que ustedes lo pongan adelante y qué sé yo, o sea, formen la Escuela Superior Peronista de Lincoln, por ejemplo, si no está formada. Y mientras más, Perón decía que teníamos que formar... Acá no. Sí, Karen. No, acá no. No es Bueno. por menospreciar a otra dirigente, pero no se sentía el movimiento, no nos conocíamos. Yo era una trabajadora, una compañera que me sumé porque tomé el cargo, porque casi quedamos todos a la deriva, entonces yo me estoy nutriendo y estoy queriendo, porque a mí me interesa y me gusta la idea de los movimientos, y bueno, a mí me gusta mucho esta mujer, Evita es la verdad que Sí. adorada por mí, digamos. Así que bueno, Sí, la idea sí. es formar eso y formar a mis compañeras, porque somos mujeres. Somos la Bueno. verdad que un grupo de bastantes mujeres. Sí, en la mayoría de la militancia, acá creo que sacando a Mauricio de Salta y a otro compañero de la costa, del partido de la costa, Ricardo creo que era. Bueno, sí, son mayoría, en muchos lados, y acá me parece que también. Pero bueno, sí, cuenten con todo mi apoyo y no hay otra forma, porque si no se convierten en lo que son la mayoría de nuestros dirigentes o caudillitos que trabajan solamente para sí o para un grupo y en vez de trabajar para el conjunto del pueblo y la felicidad de todos, hacen desastre, como dice Perón, no dejan macana por hacer. Y un poco la idea de Perón y de Evita era que nos formemos bien, porque no es fácil ser un buen dirigente político. Lean bien conducción política, estudien bien conducción política, que son las condiciones y cualidades que Perón nos dice que deberíamos tener para ser un buen dirigente político, y van a ver que no es fácil ser un buen dirigente político. Hay que tener muchas cualidades y para ser un buen dirigente, para hacer cualquier cosa con Macri de sobra. Macanudo. Quedamos así entonces. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias entonces. Buenas noches. Nos vemos. Un abrazo a todas y a todos.